junto a distintas situaciones que debemos enfrentar de la mejor manera posible. Diferencias con el jefe, el desorden de los hijos, una mala nota, una mala puntuación en un evento deportivo. Durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos, muchos son los deportistas que van quedando en el camino. Algunos a los que los nervios les jugó una mala pasada y otros que no rindieron como esperaban. Trato de hacer cosas diferentes para olvidar la frustración que me provocan diferentes cosas. Uno me enfrenta con la ira o la soledad. Tomás González es uno de los gimnastas que quedó conforme con su presentación, pero no con el puntaje obtenido, lo que generó gran frustración en el deportista, quien finalmente terminó culpando a los árbitros de favoritismo. De esta forma, Tomás González se ha preparado durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que después de un largo tiempo uno espera resultados y esos resultados se vieron reflejados en lo que él hizo, básicamente, y verse de alguna forma frustrado por el puntaje que le dieron es obviamente que no se sentir mal. Un error en la competencia de suelo dejó a la joven Simona Castro muy complicada para clasificar en la final de gimnasia artística de los Juegos Olímpicos, lo que quedó en evidencia con sus lágrimas al finalizar la competencia. Tras ver su frustración y pena, la deportista Cristel Kovrits le envió un emotivo mensaje. Yo no sé nada o muy poco de tu deporte, pero sí sé de una cosa, las caídas. Todo pasa por algo. Aprende de esto por ti y para ti. Solo tú sabes el camino. Todos los que opinan no tienen la suerte de estar en tus pies. Arriba el ánimo. Todo el Team Chile te apoya y yo más. Besos, Cris. La Simona Castro que salió y de mala forma, pero debería tomárselo como algo más natural porque es normal que alguien que tenga tropiezos en las cosas que le pasan. O sea, también es un deporte y está compitiendo con los mejores. O sea, es muy común que le pueda ir mal. En la rama del tenis, también pudimos ver a un frustrado Novak Djokovic, quien quedó eliminado del torneo de sencillos luego de perder la gran final contra el argentino Juan Martín del Potro. El tema de la frustración es algo que hoy en día afecta mucho a los deportistas. Es muy importante destacar que ellos tienen que estar trabajando con un equipo multidisciplinario, tanto con psicólogos, aparte de su entrenador, con kinesiólogos, con quiroprácticos, desde el punto de vista de lo que es la prevención y también después el posterior tratamiento de las lesiones. Como el tema de los auspicios es algo difícil en nuestro país, muchas veces los mismos deportistas tienen presiones muy grandes. Por ejemplo, que ellos tienen que mostrar con resultados, con categorías, con podio, etc. Y de esa manera poder retribuirle a los auspiciadores. Estos ejemplos son una referencia de que al parecer las personas no estamos del todo preparadas para enfrentar un fracaso y probablemente esto lo traemos incorporado desde la niñez. Es por ello que salimos a la calle a preguntarle a las mujeres su opinión al respecto. En este caso los niños, yo trabajo con niños y tienen intolerancia a la frustración porque no están preparados, quizás por los valores, por la educación en la casa. Chilenos, los adultos en general tampoco, porque quizás en el trabajo se ve 100%. Respecto, creo que no estamos muy preparadas para los tipos de frustraciones que tenemos. La competitividad, el estrés diario, la presión por mantener un trabajo estable, etc. son algunas de las razones por las cuales no sabemos manejar la frustración o culpamos a otros de nuestros errores. Ahora cuéntenme, queridas, ¿cómo manejamos la frustración las chilenas? ¿Estamos más preparadas que los hombres? Aquí estamos de regreso, Mujeres Primero, MP te acompaña. Nos acompaña, en este caso, Mónica López, psicóloga, para hablar de frustraciones. Oye, y a propósito de lo que es el marco de los Juegos Olímpicos de Río 2016, estamos también tocando el tema, por ejemplo, el caso de Tomás González, que estaba absolutamente podrido con el árbitro y le dijo un par de cosas y todo. Todo esto dentro del marco, para entenderlo bien, que es su último Juegos Olímpicos y además todo lo que se preparó para lograr lo que él pensaba que tenía que lograr, que era su especialidad, que era el suelo. Medalla, Entonces, quiere medalla. Quería medalla. ¿Cómo hacemos para entender que dentro de tanto esfuerzo, como por ejemplo el caso de Tomás González o nosotros mismos, nuestra pega, lleguemos a un resultado tan deplorable? ¿Cómo manejamos esa frustración?
A ver, es importante también entender que la frustración o el dolor a veces no podemos evitarlo, pero sí podemos hacer algo por manejar o regular de qué manera lo enfrentamos o cuál es la actitud que vamos a tomar frente a esa situación. Entonces desde ahí es como, ok, quizás para mí era muy importante, pero siempre es clave tener flexibilidad para poder también aceptar un resultado que no es el esperado. Porque si yo digo, no, esto es blanco o negro, esto es de vida o muerte, o sea, o me la juego o pierdo para siempre, de verdad, si eso para ti es tu única salida, vas a tener más probabilidades de sentirte frustrado, angustiado y caer incluso en depresión, una crisis de identidad u otras sintomatologías que pueden venir producto de una frustración. Entonces, de ahí es clave tener esa flexibilidad para poder entender que, si bien hay cosas que podemos controlar, como nuestro propio desempeño, o decir, voy a hacer lo mejor posible, hay ciertos aspectos, como por ejemplo la evaluación de los jueces, que va más allá de nuestras manos. O la gente en el colegio o en la universidad, yo puedo controlar el estudiar. O tu jefe. Pero de repente, nota, claro, pero no la nota. ¿Cuánto es lo normal, entre comillas, que dure una frustración? Mira, se ha visto que en realidad la mayoría de los eventos difíciles en la vida te pueden durar el impacto máximo 3 meses. Máximo. 3 meses. Y luego, por ejemplo, cuando es un trauma significativo o una situación que puede ser crítica, puede durar máximo 2 años. Y luego de ese tiempo, la persona puede recuperarse, volver a su vida normal, tanto que después puede mirar el evento como algo que ya pasó, que se rescató de aprendizaje, anecdótico, pero ya nos distanciamos. Entonces es súper importante también entender eso, que los eventos malos o difíciles en realidad son transitorios también. Y son una oportunidad para aprender, dicen algunos, pero duele. Lo que no te mata te hace más fuerte. El dolor es inevitable. Twitter, Mónica, y tenemos una pregunta para ti, porque Jessy nos dice, mi hijo de 9 años tiene muy poca tolerancia a la frustración. ¿Algún consejo para ayudarlo, porfa? Besitos, son las mejores. Tú también, Jessy. Los niños en general, digamos que... Sí. Sobre todo los niños, yo qué sé, hijos únicos, que están como sobreprotegidos, a veces un poco malcriados, que la mamá o los padres o el entorno evita que se caiga para que no le duele y llore, evita que ni sé cuánto para... Bueno, justamente un punto muy importante, que es la sobreprotección. La sobreprotección genera que los niños finalmente les cueste mucho más tolerar una frustración y una dificultad. Los niños pequeños, sobre todo, no tienen la idea de tiempo, no pueden postergar su gratificación, quieren todo ahora ya. Entonces les cuesta mucho más entender que esto que yo quiero no lo voy a tener o lo voy a tener después. Entonces, como padres, por ejemplo, ir entrenándolos en decirles no, en exponerlos a ciertas frustraciones pequeñas, a ciertos límites, normas, etcétera, y que el niño vaya entendiendo que hay cosas que quizás se pueden lograr, pero no así, sino que con esfuerzo. ¿Cómo exponer las frustraciones pequeñas? Exponerlos a ciertos no. O sea, por ejemplo, si un niño te dice, oye mamá, quiero jugar, perfecto, vamos a jugar, pero me ayudas a, no sé, ordenar la mesa primero o hagamos esto otro, cosa de que no sea inmediato. Es como ayúdame y después lo desconcentras un poco. Al final es como te cambio el juego a cambio de algo. Claro. Mira, no es todo el canje, porque si no los niños es como, mamá, hago la cama, pero si juegas conmigo, y entran en esa dinámica de cobrarte todo por algo. O yo hago esto, pero quiero un premio a cambio. Pero lo que decía Janine es cierto, la sobreprotección. Por ejemplo, las guaguas cuando están empezando a caminar, se caen, ¿no es cierto? La primera frustración es caerse y no poder estar de pie, digamos. ¿Qué hacer en esos casos? Dejar que él se resuelva solo el problema, ayudarlo de cierta manera, pero no sobrereaccionar. No sobreayudar. O sea, por ejemplo, si yo veo que el niño se cae, uno puede asustarse y decir, ay, ¿qué pasó? No sé qué, y el niño se va a sentir más ansioso y va a llorar. Pero si tú dices, muchas veces la reacción de los adultos hacen que el niño se ponga más nervioso. Entonces es como mirar y darle la oportunidad al niño de resolver ese pequeño conflicto que tiene, que se cayó. A veces los niños nos miran y dicen, tengo que llorar, ¿es grave o no? Incluso si te quedan mirando para ver cómo reaccionan. Lloran después, lloran como a los 5 minutos. Entonces, por la reacción, es clave ahí como mirarlo y decirle, bueno, te dolió, parémonos, en el fondo necesitas ayuda realmente. Claro. Es como ver a un niño con un vaso de vidrio, con agua, por ejemplo. Quizás uno como mamá va inmediatamente a tomarlo y decir, no, mejor uno de plástico. Pero ¿qué pasaría si tú lo dejas llevar de un lado a otro ese vaso de vidrio y estás mirándolo cerca? Y dice, ok, ¿qué puede pasar? Uno, se le cae. Ok, lo tomo y lo saco y limpiamos. Se le cae, se le rompe y se corta el agua. Ya, pero por ejemplo, si se cortara, uno puede evaluar el nivel de gravedad realmente antes de que algo pase. O sea, si tú dices, tengo un piso de alfombra, en realidad, si se le cae es difícil que quizás se quiebre de inmediato, o si se le cae, estoy en la distancia lo suficientemente cercana para reaccionar y sacarlo de ahí.
pero la experiencia que ese niño, por ejemplo, traslade ese vaso de vidrio de un lado a otro y lo logre solito, son las primeras experiencias de autoestima. Entonces también es como darle la oportunidad de decir, mira, lo intentaste, pudiste hacerlo, o si se le chorreó, por último decirle, bueno, veámoslo de nuevo. Es un niño chico, nos queda claro, pero en el caso de nuestra amiga que nos escribió el tuit, que su hijo tiene 9 años, a esa edad, ¿cómo se controla o cómo se maneja la frustración? Por ejemplo, enseñándole a cómo diseñar metas realistas. Hay distintas formas de planificar una meta y, por ejemplo, dentro de ellas uno puede hacer metas sucesivas, como pequeños pasos, desmenuzar las metas que tenemos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero aprender a tocar guitarra, quizás primero tengo que aprender a hacer un rasgueo, luego, no sé, algunas notas, entonces, poco a poco. Y es ir celebrando cada paso. Porque si tú al día 1 o al día 2 dices, mamá, no puedo, no sirvo, no aprendo a tocar guitarra, claramente estás exigiéndote saber de inmediato el resultado. Es imposible. Claro. Exacto. Entonces, te estás saltando el esfuerzo, la disciplina, la perseverancia. Entonces, es importante como ir desplazando metas de a poquito, así como pequeños objetivos, desmenuzarlos e ir celebrando cada uno de esos pasos por sí solo. Claro. Y lo otro también es no poner todos los huevos en la misma canasta, porque si se te quiebra la canasta pierdes todo. O sea, es como decir, ¿cuál es tu plan B? Quizás probemos con la guitarra, pero si no está bien la guitarra podemos ver otras cosas, otras alternativas. Tenemos un tweet. MP te acompaña, es el hashtag del día de hoy, y nuestra amiga Yanni Envy dice, como padres les inculcamos a los hijos a ganar y lograr todo con esfuerzo, pero no a perder de buena forma y esperar malos resultados. Yanni Envy dice, como padres le inculcamos a los hijos a ganar, a lograr todo con esfuerzo, pero no a perder de buena forma y esperar malos resultados. Claro, esa parte como que preferimos o prefieren los padres omitirla, ¿cierto? Claro. Si llega, que llegue y ahí ven cómo lo manejan, pero no están preparados, no hay un plan. Hay un ejercicio muy lindo que pueden hacer en familia, que es hacer una línea de vida, ¿ya? Desde el primer recuerdo que tienen, así cuando chiquititos, hasta la actualidad. Y van colocando por años cuáles han sido los errores, los fracasos, entre comillas, porque para mí no existen fracasos, sino que oportunidades también de aprender. Entonces, desde ahí uno dice, ok, ¿cuáles son los dolores y las dificultades más importantes y cómo las hemos superado? Cosa que el niño vaya dándose cuenta de la resiliencia, las fortalezas que ha tenido que ejercer para ir superando cada una de esas cosas en la vida, y darse cuenta de su historial y decir, ¿sabes qué? Me han pasado cosas difíciles y las he podido superar. O cuando me pasó esto, no pensé que iba a realmente recuperarme tan rápido y lo logré. Esto otro también. O esto en realidad se me cerró una puerta y se abrió una ventana. Entonces poder ahí también ver esa... una forma de enseñarle a perder, como decían. Sí, y también es como yo hablo sobre el haber perdido. Porque, por ejemplo, lo que pasó con Tomás Gonzalo, hoy día lo venía escuchando, que decían, no me arrepiento de lo que dije. Claro. También cuando malditos jueces. Claro. Entonces, decía, bueno, es verdad, hay rabia y hay frustración, pero también hay que tener harto ojo. Es como irse del trabajo y empezar a apelar al jefe anterior. Oye, han habido casos. Pero acá no lo hacemos. El cómo lo hacemos. Claro, es verdad. Como poder hacerlo con una mejor amiga, decir, pucha, ¿sabes que me dio rabia? Yo sentí que quizás... Pero no es más sano de repente decir, tengo rabia, agarrar una almohada, empezar a botar toda esa tensión. Es raro como tenerlo tan controlado, decir, bueno, la verdad es que esta vez fallé, pero la próxima, como muy maduro. Uno puede tener mucha rabia y expresar, decir, ¿sabes que me siento frustrado, tengo pena, tengo rabia, siento que de repente uno no puede controlar todo, y es bueno expresar y no tragarse las emociones, pero sí también ahí hay que tener harto ojo, porque finalmente estas figuras son modelos para los chilenos, son personas que son íconos, claro, y también si yo desde la rabia actúo hablando mal de otros, en el fondo también estoy igual inculcando... es espontáneo, pero la pregunta es, ¿no será de repente que la frustración pasa por la injusticia también, en este caso por lo menos? O por lo que él cree que es injusticia. Bueno, porque hay dos maneras, lo vimos claramente en los Juegos Olímpicos con Simona Castro y con Tomás González. Uno le adjudica toda la responsabilidad a los jueces del mal puntaje, y la otra, por el contrario, la mujer, Simona, asume que hubo un error de su
su parte, asumió que hubo improvisación de su parte, que hubo una falla, que le salió mal, que lo cambió a última hora, y claramente el mal resultado es producto de eso. Hay como un reconocimiento hay como una autocrítica. Es que eso creo que es importante sano. Eso es más sano, cuando tú la responsabilidad, de hecho las personas que son más optimistas, cuando les va mal o fallan en algo, no externalizan toda la culpa en los terceros, demás, sino que dicen, ok, sí, acá puede haber alguna responsabilidad compartida al menos, de que acá hay un juicio que yo no estoy tan de acuerdo, pero también quizás hay algo que yo puedo hacer por mejorar, o por último para también manejar mis emociones distintas. Pero qué madurez, Mónica. Sí, pero yo creo que es parte de... Mami nos dice, mi hermana si no logra la primera se desespera y llora y tira todo lejos. Habla de su hermana. ¿Hay diferencia de género para manejar las frustraciones? Las mujeres somos mucho más expresivas, tendemos a gritar más, a estar como más desde la emoción y desde el hablar. El hombre en general tiende a ser más kinestésico, como de golpear la mesa o enojarse en el fondo y estar como mucho más tenso a nivel muscular. Comprimido. Más comprimido. Entonces, hay algunas diferencias, pero creo que acá lo importante, independiente de hombres y mujeres, es poder expresarlo y encontrar y aprender formas adecuadas también y saludables de expresarlo. Pero ¿cómo por se aprende ejemplo, en esa forma? Porque es lo que dice la Antonella, Claro. o sea, en el momento, claro, yo entiendo un Tomás González que se mande el maldito jueces, qué sé yo, porque tenéis la rabia, sobre todo hay momentos en que tú sientes que de verdad no es culpa tuya, y no se trata de no ser autocrítico, se trata de que tú sientes, en el caso de Tomás, de que lo hizo todo perfecto, de que estaba bien, de que tal vez no merecía el puntaje total, pero sí uno mucho más alto del que le habían dado. Y fue la sensación país, además. Entonces, ¿cómo aprendes tú a manejar, a decir, ya, me voy a comer esta rabia un poquito, la voy a filtrar de a poquito, la voy a ir botando, Además, me encierro en el baño, me pongo la almohada en la cabeza. Esas sensaciones también, hay mucha subjetividad ahí. Hay mucha subjetividad, incluso como país. En el caso de Tomás no sé, pero sí. Dentro de la psicología del deporte, por ejemplo, una de las cosas que se aborda es saber ganar y saber perder también. Y el cómo uno puede, a través de asumir y de aceptar las pérdidas, verlas también como crecimiento, como experiencia, y decir, ok, ¿cómo me regulo las emociones? Pero en general, para todas las Twitter, amigas. por ejemplo, también pensando en lo que nos escribieron recién, hay personas que solamente tienen como herramienta expresar la rabia a través de hablar mal o desquitarse o hacer catarsis, por ejemplo, o golpear cosas. Pero justo los niños, por ejemplo, no tienen muchas herramientas y a veces es la pataleta, el grito. Entonces uno tiene que ampliar el repertorio y mostrar alternativas de enfrentamiento frente a una frustración o una rabia. Punching ball, por ejemplo, el deporte, por ejemplo, puede ser una tía cuando uno se siente como muy cargado, no actuar de inmediato o no enfrentar de inmediato a la persona, o por ejemplo, si yo tengo demasiada rabia y siento que no soy capaz de controlarme ahora, quizás ese no es el mejor momento para dar una entrevista. Aislarse un rato. De repente darse ese tiempo y decir, ¿sabes qué? Prefiero en este minuto no hablar. Es como en una pelea. Pero es que en ese minuto es cuando tienes ganas de hablar. Y tienes ganas de decirlo para quedar sanito y vasito. Y no hay que aprender a discutir. No es peor eso, quedarse como comérsela. Es que no es comérsela, no es comérsela. Yo quiero hacer una distinción. A discutir o a expresar la rabia se puede aprender de una manera saludable, ¿ya? Y si bien el impulso innato va a ser botar todo y sacarlo espontáneamente, ¿ya? Nosotros vamos poco a poco en nuestro desarrollo personal aprendiendo formas de regular esas emociones para poder canalizarlas de una manera que sea más sana. Pero es para que no afecte a otros. Porque no afecte a otros ni a ti mismo también. O sea, que no dañes a otras personas. En lo que dijo Tomás González, finalmente, claro, esto crea una ola de comentarios, pero es porque los demás interpretan esas palabras también un poco. Es como, ay, claro, mira lo que dice, pero está picado, no sabe perder. O sea, construyen una realidad, muy cierto lo que dice la Mónica López. Oiga, vamos a seguir conversando de estas frustraciones. Mande sus comentarios. MP te acompaña, dice la Leoparda Alegre. Es frustrante para mí cuando algo no les resulta a mis hijos. Lloro en secreto y luego voy a ellos positiva. Es bien curioso lo que dice ella. Eso de como de llorar en secreto para que ellos no lo vean, pero en el fondo su emoción igual existe, como de frustración. Y es importante también cómo transmitirle el optimismo y no la frustración a los hijos. Ahora, yo creo que es clave porque cuando un hijo viene y te dice, mamá, ¿sabes qué me pasó esto doloroso en el colegio?
y tú lloras con él y te desbordas y tu hijo te ve pésimo, muchas veces los niños por protegernos van a decir, ¿sabes qué? Mejor no le voy a contar a mi mamá estas cosas porque se afecta demasiado. Entonces voy a preferir otra persona para contarle que pueda manejar mejor su emoción. Que me pueda contener. Y que me pueda contener. Claro, porque o no lo cuento a nadie. El problema termina siendo de ella y no del hijo. Entonces, ¿cachai? claro, Se pone en primer es plano. importante a veces no entregar necesariamente soluciones. A veces cuando uno va a contar un problema no necesita que alguien te solucione todo, sino simplemente escuchar, que esté ahí presente y decir, ¿sabes qué? Sí, fue doloroso lo que te pasó. A mí también me duele y no hay nada de malo con decir, porque también es raro que tu mamá siempre te diga está todo bien, está todo perfecto, todo va a ser fabuloso. No, a veces las cosas salen. Es bueno ponerse de ejemplo. Mi amor, a mí me pasó exactamente lo mismo. Y mírame cómo estoy ahora. Bueno. Ahora, ojo, es distinto comparar, así como decir, mira, bueno, yo pasé por lo mismo y lo superé, porque ahí le das el plano a él como, bueno, entonces tú vamos superándolo. Te pongo una carga de superarlo. O sea, el camino que hace la amiga es correcto, entonces, de llevarse sus frustraciones a una pieza. Pero lo pasa mal ella. A ver, no, pero a ver, también yo hoy le pondría... que son, por ejemplo, las notas. Y ojo ahí, porque también le ponen a los hijos una carga. De repente no sabemos qué tipo de frustración está hablando esa amiga. Pero yo he escuchado a muchos papás que se frustran porque su hijo se sacó un 4 en el trabajo, que estuvo haciendo toda la noche con él y que el papá muchas veces hizo en lugar de sacarse un 6, por ejemplo. Sí. Ahora, yo lo que agregaría, sí, es que si hay algo que te afecta inevitablemente al punto de ponerte a llorar en el baño, no puedes llegar donde tu hijo con una sonrisa de oreja a oreja y aquí nada ha pasado y está todo perfecto. Claro. O sea, yo creo la que bipolaridad no es buena, básicamente. Claro, es importante en el fondo como decirle también a tu hijo, sabes que a mí también me da pena, a mí, yo también entiendo tu rabia y también me daría rabia. Si no es como estar desconectados del niño, él va a estar triste y tú llegas así, ¿Qué pasa si el niño ¿O por no le qué da te pones rabia? triste por eso? ¿Qué pasa si el niño llega? Porque de repente puede llegar y, mamá, me saqué un 4, estoy poniendo un pero da lo ejemplo, mismo. me saqué un 5. ¿Y qué pasa si la frustración es solo de la mamá? Porque ella siente que su hijo, su niñito, su chucuchú, merece un 7. No lo logró. No lo logró. Acá hay algo súper clave que tú acabas de tocar. Acá no hay emociones buenas ni malas. La frustración tiene un componente positivo muy importante, que es que nos enseña también a hacerlo mejor en una próxima oportunidad. Entonces, si a mí me da lo mismo todo, uno puede interpretarlo como, qué bueno, mira, a mi hijo no le afectan las cosas. Pero también si no le afecta absolutamente nada, quizás le va a faltar motivación para ir haciéndolo mejor en las próximas veces. Entonces, por un lado, a ver, si tu hijo te dice, no, mamá, ¿sabes qué? Esto como que me da lo mismo y a ti te afecta, puede ser que tu hijo te esté enseñando una manera de enfrentar las cosas más liviano, Claro. Pero dos, también hay que tener ojo que si esa conducta es generalizada, o sea, si a tu hijo de verdad le da lo mismo, cualquier fallo, cualquier situación difícil, también hay que tener ojo. No quería dejar pasar el tema de cuando se suman las frustraciones, o sea, como las propias porque no obtuviste la meta que esperaba y cuando además respondes a una presión externa. El caso de Simona Castro, gimnasta olímpica, representante de Chile, cuya madre además es la entrenadora. Entonces, eso, tener una figura de autoridad, Simona? claro, que además es como sentirse responsable de una doble decepción. Le fallas a tu equipo de entrenamiento, que es tu madre, pero también le fallas a la madre, a la familia. Al país. Yo creo que esta niña, además, la cara de aterrada con la que entraba a hacer su secuencia, o como quiera que le llamen, pobre, te lo juro. Justamente con respecto a eso, ¿por qué a veces los padres como que exponemos a nuestros hijos con respecto a ciertas cosas? Entonces después vemos que quizás lo que esperábamos de ella no era de ellos no era lo que esperábamos. Yo creo que y se frustran. Hay que ser muy cuidadoso con presionar a nuestros hijos a hacer de repente situaciones que en realidad no es interés de los niños, sino es más interés de los padres que de ellos. Es como, ¿sabes que siempre quise ser bailarina? Entonces veo a mi hija a ballet, pero puede ser que a la niñita le guste fútbol, no puede ser otra cosa. Exactamente. Bueno, estos son el tema de las frustraciones. MP te acompaña, le agradecemos a la Mónica López, muchas gracias.